Muchas ocasiones las personas no alcanzan los resultados, no porque el sistema no sea bueno, sino porque no tienen la mentalidad correcta para la aplicación del sistema y para tener los resultados. Eso lo vemos en muchas cosas, en sistemas para adelgazar, en sistemas para hacer ejercicio, en sistemas para aprender otros idiomas. La gente tiene sistemas perfectos, pero si su mentalidad no es la correcta, no alcanza las metas que se buscan. Entonces, vamos a hablar hoy no de metas, hoy no vamos a hablar de estrategias, pero vamos a hablar un tanto de la forma, de beneficios que vamos a tener cuando nosotros tenemos la mentalidad y las estrategias y alcanzar las metas. Pero hay algo antes que todo esto que es importantísimo. En la palabra del Señor, cuando el Señor Jesús está hablando acerca de las parábolas, que es en Mateo capítulo 13, en los otros evangelios lo podemos encontrar también, pero en Mateo capítulo 13 nos habla acerca de las parábolas. Y yo he explicado que una parábola, al menos matemáticamente o gráficamente, es una curva que lo que hay de un lado hay del otro lado, ¿verdad? Entonces, si yo tapo mi cara, la mitad, y yo les digo que mi cara es una parábola, aunque usted con lo material, algo que es espiritual, ¿ok? Entonces podemos ver, no es que al Señor le interese que sepamos tanto del sembrador y de los pescadores y de los huertos. Lo que Él quiere es explicarnos algo espiritual y lo hace mediante ejemplos naturales. Okay. Cuando el Señor va a explicar todo esto y empieza a hablar, hay una palabra en especial que es clave. Prácticamente con esta palabra es tan clave que hace la diferencia entre obtener los resultados y los beneficios y no obtenerlos. Esta palabra es la misma palabra que el apóstol Pablo, cuando escribe a la gente de Éfeso, dice: yo he estado orando. Yo he estado orando por ustedes para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, abriéndoles los ojos del entendimiento. Nuestro entendimiento, de acuerdo a eso, podríamos así decirlo, es que pudiera estar ahí pero con los ojos cerrados. Y hace la gran diferencia. Entonces el entendimiento tiene que tener los ojos abiertos para poder tomar los beneficios. Cuando el Señor empieza a hablar de las parábolas, empieza a hablar de la parábola del sembrador. Cuando empieza a hablar de la parábola del sembrador, que es bastante conocida, dice la Biblia que se le acercan los discípulos y le dicen: Señor, ¿a qué te refieres? O sea, ¿qué es lo que nos quieres enseñar con esta parábola del sembrador? De que el sembrador salió a sembrar y que echó semilla y una parte cayó en el camino y otro entre los espinos y entre las piedras y otra en buena tierra. ¿A qué te refieres con todo esto? Y antes de explicar, el Señor dice: a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿De qué estamos hablando? Del reino de los cielos, el evangelio del reino. Este es en el versículo 13:11. Dice: mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden. Ahí está la primera palabra. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. O sea, no hay una disposición de estar alerta a la palabra, qué es lo que va a decir. Y podemos hablar de ejemplos de esto, pero en nosotros tiene que haber una disposición, como si uno no quisiera ni recargarse en la silla para no adormilarse, sino que uno quiere estar atento a la palabra que se le va a decir. El Señor dice: no, estas personas oyen pesadamente. O sea, hay lo que agarré. Y lo que se me olvidó, pues se me olvidó, ¿verdad? Y el Señor parece que tiene
una posición en contra de esa realidad. Y dice, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Quiere decir que la sanidad, no solamente la sanidad física, pero la sanidad en cualquier área de la vida, la sanidad financiera, la sanidad matrimonial, la sanidad familiar, cualquier área que requiere sanidad, todas las áreas que requieren sanidad, dice aquí la palabra de Dios, requiere de una conversión. Una conversión. La conversión es un cambio a algo mejor, positivo, continuo, decimos nosotros. Es un prosperar. Y para que haya esta conversión, se requiere que haya un entendimiento. El entendimiento es la base para que haya un cambio. Y el cambio es la base para que haya una mejoría. Pasar de una enfermedad, de un malestar a un bienestar. Amén. Queda claro. Todos digan, entiendan. Ok. Dice la palabra de Dios, pero bienaventurados ustedes o vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y luego dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, entonces la clave está en entender, porque muchos pueden oírla. Sí, yo creo que el grueso de nuestra población en México, cuando menos, si uno le dice, ¿has oído algo de la parábola del sembrador? Yo creo que un alto porcentaje de personas dirán, sí, sí la he oído. Pero una cosa es que uno lo oiga y otra cosa es que uno lo entienda. Y a eso vamos a entrar, porque eso hace la diferencia. Entender la palabra por revelación del Espíritu es lo que me permite sacarle la esencia de las metas que están en el corazón de Dios, de las estrategias que están, de la mentalidad que se requiere y de los beneficios que tenemos, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Los beneficios que tenemos cuando nosotros entendemos esto, porque todo cambia. Hay beneficios, pero solamente si entiende y hay un cambio de mentalidad. Hay beneficios, pero solamente si entiende y hay una aplicación de estrategias. Hay beneficios, pero solamente si se entiende y hay un discernimiento de las metas que se quieren alcanzar. Si no hay todo esto, uno lee y puede leer 50 veces las parábolas y no las va a entender espiritualmente. Porque las cosas del espíritu se disciernen espiritualmente. Diga el que está a su lado, vamos a entender. Como diría mi madre, a ver en qué palo te trepas, pero hoy vamos a entender. ¿Okay? Y sigue el Señor explicando, dice, cuando uno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Entonces llega la palabra, se siembra, pero quedó nomás en lo superficial. Llega el malo y en unos días se le olvida a uno, ya no se acuerda, ya se fue, se olvidó. Y luego sigue explicando ahí de la parábola, y lo dice en el 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, el que fue sembrado en buena tierra, el que produce, el que da fruto, el que obtiene ganancia, el que fue sembrado en buena tierra, es el que oye y entiende. Oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora, vamos a ver ahorita las parábolas, pero si nos brincamos ya al versículo en el 51 y 52, o el 51 por lo pronto, o sea, ya pasa todo esto, el Señor les da una explicación de las parábolas, y en el versículo 51 dice el Señor Jesús, ¿habéis entendido todas estas cosas? O sea, la importancia de decir tengo que entender, tengo que entender, tengo que entender. Es el entendido, el que comprende, el que puede conocer. Por eso
no solamente gente que no conoce a Dios, sino gente que conoce y que escucha la palabra de Dios, no está recibiendo todos los beneficios porque no ha entendido espiritualmente. Pero nosotros queremos entender espiritualmente, amén. Queremos entender la palabra de Dios. Para entender la palabra de Dios, y eso es otra cosa que vamos a ver después, pero decimos que el Señor llega y viene a predicar y dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentíos es en griego metanoeo. El Señor está diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, uno puede decir arrepentíos, quiere decir de los pecados que yo hice, y es cierto, pero no es solo, se limita a eso. Arrepentirse es, si uno ve en la definición en el griego, es cambia la forma de pensar. Cambia la forma de pensar. Porque yo diría, la única forma de que aproveches los beneficios del reino es cambiando la forma de pensar. Mientras uno no tiene la identidad real de la que hemos hablado, mientras uno no tiene esa identidad real, mientras uno no comprende su posición con respecto al amor y a la grandeza de Dios y su relación que hay, entonces mientras uno no está en eso, entonces uno no puede tener las bendiciones porque no ha habido un cambio. Cuando empieza a haber un cambio y hay revelación de la palabra, entonces uno empieza a ver los frutos y la producción de frutos. ¿Ok? Después de esta introducción, dice en la palabra del Señor, cuando el Señor está hablando, dice que va a hablar misterios. Dice el Señor que Él va a hablar misterios. Dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. O sea que no es así como que lo voy a aventar y para todos lo entiendan. No, es una vez que la persona acepta al Señor, el señorío de Jesús, una vez que lo recibe como Salvador personal y acepta: tú eres mi Señor, entonces viene esto. Porque estos misterios traen un beneficio especial. Por eso dice en la palabra de Dios que es como si fuera yo digo así, como si fuera un secreto de Estado, ¿verdad? O sea, dice: a ustedes sí, a ellos no. Porque esto les va a traer una ventaja, de tal manera que el que tiene tendrá más, y el que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Parece como que no es la política, ¿verdad? Que uno pensaría: no, quítale al que tiene para darle al que no tiene. Pero aquí no dice así. El entendimiento nos pone en una posición, por eso aún en la sociedad se dispara la diferencia, aún económicamente hablando, socialmente hablando, entre las personas que empiezan a entender y siguen entendiendo y van avanzando en todas las áreas de la vida, y los que están acá abajo. Y cuando hablan de igualdad, no es igualdad, vamos a repartirle a todos por igual, es igualdad de oportunidades. Pero el que no tomó la oportunidad no tendrá más. Lo poco que tiene le será quitado, lo irá perdiendo. No sabrá tomar decisiones correctas, no sabrá invertir correctamente. Pero el que tiene, de repente se va multiplicando, multiplicando y multiplicando. Amén. A eso venimos. El Señor Jesús está en su corazón, dijo: el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Eso es lo que queremos. Ese es nuestro Señor. Él quiere que tengamos, ¿verdad? Quiere que seamos gente con abundancia para dar, para bendecir, para enseñar, para compartir con otras personas. Ok, entonces, habiendo visto esta introducción, entramos en el tema del día de hoy. El tema del día de hoy se llama beneficios del reino de los cielos. Beneficios del reino de los cielos. En la palabra de Dios, yo me puse a estudiar las parábolas hace muchos años, y saco que cada parábola nos habla de beneficios, cada parábola nos habla de metas, nos habla de estrategias
de formas de pensar. Y en alguna ocasión yo compartía la parábola y decía el beneficio, la meta, la forma de pensar, la estrategia, pero he cambiado la forma de presentarlo. Y dije, no, lo que voy a hacer es voy a presentar de todas las parábolas los beneficios. Después voy a presentar de todas las parábolas las estrategias o la mentalidad o las metas, y así podré dar una idea. Entonces hoy enfocamos los beneficios, ¿ok? Estos beneficios, ya dijimos, se pueden obtener cuando uno tiene el entendimiento de el cambio de forma de pensar, de estrategia y de las metas del Señor. Muy bien. Entonces, en la palabra del Señor, en Mateo capítulo 13, 24, vamos a encontrar una parábola, o la parábola donde el Señor dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Este hombre siembra una buena semilla en su campo. Pero dice la palabra de Dios que la siembra y sus trabajadores, como es natural, tú trabajas, te vas a descansar, te vas a dormir, se van a dormir, y mientras ellos van a dormir, el enemigo de este hombre va y siembra cizaña en el campo de este hombre. Va y siembra la cizaña y de repente empieza a crecer la cizaña junto con el trigo. Y le dicen los trabajadores, pero patrón, ¿de dónde hay cizaña si nosotros sembramos trigo? El patrón dice, un enemigo lo sembró. Un enemigo vino y sembró esta cizaña. Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Dice, no, déjenla. No sea que al arrancar la cizaña arrancan y lastiman el trigo y pierdo toda la cosecha. Déjenla. Cuando ya crezca, ya se fortalezca el trigo y produzca y todo, entonces vamos a levantar la cosecha, arrancaremos la cizaña, la echaremos al fuego, levantaremos el trigo y lo pondremos en mis graneros. Es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué beneficio, cuando uno entiende todo esto, qué beneficio está hablando? ¿Qué nos está diciendo el Señor en el reino de los cielos? Acuérdense, luego vamos a hablar de una forma de pensar, pero ¿qué beneficio cuando yo tengo esa forma de pensar correcta, las estrategias y las metas? ¿Qué beneficio tengo? Yo veo aquí en la palabra del Señor que no va a haber nada, no hay nada. Cuando uno está en esta realidad, ¿verdad? O sea, el reino de los cielos no es un lugar a donde vamos a ir, es algo que está aquí con nosotros, amén. Es algo que nosotros adoptamos cuando el Señor es nuestro Rey. El reino de los cielos es algo que nos hace que tengamos la capacidad de que nada puede impedir que fructifiques, amén. No importa qué tanta cizaña haya en tu huerto, no importa. Nada puede impedir que tú fructifiques. No importa qué tan amenazante sea el enemigo y lo que te haya hecho, nada puede impedir que tú fructifiques. Nada. Como diría mi madre, un buen gallo en cualquier gallinero canta. A lo mejor se les olvida todo lo demás, pero eso no se me olvida. Pero es cierto. De repente uno vive situaciones y uno piensa, es que yo hubiera fructificado si no hubiera tenido esta mala influencia. Es que yo hubiera, si es que tal cosa. No. En el reino de los cielos, uno entiende que de repente en el ambiente hay situaciones amenazantes, situaciones que quieren robarse nuestro oxígeno, nuestros nutrientes, nuestra agua, pero nada impide que nosotros crezcamos y fructifiquemos. Amén. Hay cizaña, hay. O sea, no hay un lugar que diga uno, hasta que yo esté en el paraíso, donde no haya enemigos, no haya cizaña, no haya chismes, no haya políticos, no, nada de eso, ¿verdad? No. En cualquier lugar. Eso es algo del reino, ¿verdad? Esto es algo del reino, esto es algo que uno entiende, wow, me interesa saber más de esto, porque es algo que el Señor me dice, no hay nada que te vaya a impedir fructificar. El trigo fue levantado, dice la palabra de Dios aquí al final, dice que el trigo fue levantado
y recogido y fue puesto en el granero del Señor. Vamos a producir para el Señor. Dios nos va a permitir hacer todo esto para su gloria y su honra. Amén. Y luego seguimos viendo en la palabra del Señor y encontramos otra parábola en el 33, en el versículo 33. Cortito, un solo versículo. Les dijo el Señor: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué encontramos ahí? ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué vamos a encontrar? Cuando nosotros, los que sabemos acerca de hacer pasteles y panes, ¿verdad? Vamos a hacer un pastel. En la receta dice: para esta medida de harina, esta medida de levadura. ¿Ok? Voy a ejemplificar. Para este kilo de harina tiene que ser esta cucharada de levadura. ¿Ok? Es lo que dice la receta. Pero aquí el Señor está diciendo que no es así. Dice: lo normal, lo común, lo humanamente posible es que con esta cucharadita de levadura tú puedas leudar este kilo de harina. Pero en el reino de los cielos hay algo sobrenatural, porque con la misma medida de levadura 3 veces vas a poder leudar. Amén. Lo mismo, pero 3 veces. Entonces, en el reino de los cielos como que se potencializa el poder tuyo. ¿Quién dice gloria a Dios a esto? Lo que uno decía, esto va a potencializar, se va a hacer algo sobrenatural. Es que no es posible, de acuerdo a la receta, que esta medida pueda leudar 3 kilos. Normalmente leuda 1 kilo. Pues te estoy diciendo que el Señor dice: pues conmigo en mi reino, siendo yo tu rey, 3 veces de poder vas a tener. Amén. Es lo que dice la palabra del Señor. Por eso la importancia del Señor decir: tienes que entenderlo. Si no lo entiendes, no le vamos a sacar todo el provecho. Pero lo empieza uno a entender y dice: pues se puede. Ahora me falta saber cómo debo de pensar, cómo debo de hacer para lograr tal cosa. Pero se puede, lo que está diciendo el Señor. Vemos eso, la importancia de que uno entienda esa realidad. Me brinqué el versículo 31, pero regreso a para ver la semilla de mostaza. ¿Ok? Muy conocido, posiblemente de las parábolas más conocidas. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, ¿verdad? Y luego dice que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Cuál es el beneficio espiritual que el Señor nos está diciendo que uno tiene cuando uno está en el reino de los cielos? ¿De qué está hablando el Señor aquí? Nosotros podemos encontrar que de repente nosotros podemos estar en la situación más baja, más pequeña, ¿verdad? Posiblemente tuviste la situación más crítica en tu vida. Si tú hicieras una comparación, dices: todas las semillas están más grandes que yo. Todas las personas, mis vecinos están mejor que yo. Mis compañeros, mis familiares están mejor que yo. Soy el más pequeño. Pero la palabra de Dios dice que siendo el Señor Jesús nuestro Rey, estando nosotros en el reino de los cielos, nuestra vida se hace capaz de desarrollar, se libera un potencial para poder crecer mucho más de lo que habíamos pensado. Amén. Es lo que dice la palabra de Dios. No importa que uno sea la menor, puede uno llegar a ser el mayor. Y esa tiene que ser la mentalidad de que uno dice: yo voy a seguir adelante y me voy a gozar, porque algún día en mis ramas aún las aves harán nidos y cantarán. Amén. En el nombre del Señor. Entonces son beneficios espirituales, son cosas que Dios nos está hablando. Y tengo que decirlo, porque yo de repente veo estas cosas y yo veo casos de muchas personas. Obviamente yo puedo hablar del caso de mi propia familia, pero mi madre, viuda, jovencita de 27 años con 3 hijos y embarazada de mí, en esa situación, sin dinero
pudo recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, y de ser esa semillita de mostaza, Dios le dio la bendición de tener un hijo como yo. Así que no se pierdan ustedes la esperanza. Bueno, gloria al Señor. Vamos al versículo 44. En el 13:44 dice la palabra del Señor. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Compra aquel campo. ¿Cuál es el beneficio que encontramos aquí? Dice la palabra del Señor que encuentra un tesoro en un campo, vende todo lo que tiene y compra ese campo, ¿verdad? Entonces, obviamente no quiere decir que se quedó sin nada, quiere decir que se quedó con un campo y un tesoro que valían más de todo lo que tenía, ¿ok? Es una realidad completamente diferente. El reino de los cielos, en el reino, con la presencia del Espíritu del Señor con nosotros como Señor de nuestra vida, tenemos la inteligencia y el poder para poseer. Podemos ver las oportunidades, podemos tomar las oportunidades y aún más podemos generar las oportunidades. En el reino de los cielos se agiliza, vamos a decir, se libera la capacidad de encontrar lo que otros no encuentran. Eso es algo que Dios nos da, de poder ver negocio donde otros no lo ven, de poder ver cómo producir. La Biblia dice, y lo hemos dicho, que el corazón de Dios no es que Dios nos va a dar el dinero, ¿verdad?, para que no hagamos nada, sino dice la palabra de Dios que Él nos da el poder para hacer riquezas. El poder para hacer riquezas. Entonces, es esa capacidad que Dios nos da para poder hacer eso y liberar ese potencial. No lo poseen las personas que están buscando razones que los justifique para que por lo cual no lo obtuvieron. O sea, esto no viene a personas que están diciendo, bueno, déjame te digo por qué razones yo no pude obtener esto. No lo pude obtener porque mira, me sembraron cizaña. No lo pude obtener porque mira, es que yo era la más chiquita de las semillas. No lo pude obtener. No, esa persona no lo obtiene. Es la persona que dice, lo que yo sé es que aunque soy el más chico de las semillas, lo que yo sé es que aunque sembraron cizaña en mi campo, Jesucristo es mi Señor. Dios está conmigo y su misericordia se renueva cada mañana y grande es su fidelidad. Amén. Esa es nuestra posición, decir, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Amén. Y hacemos lo que tenemos que hacer impulsados por el Espíritu de Dios, sabiendo que Él está con nosotros. En el versículo 45, también pequeñito la parábola, dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora, esto quiero que quede bien claro, porque si uno no lo ve, uno puede pensar que es una persona que, ando coleccionando perlas, vendo todo para traer la perla. No, es que dijo, con esta perla yo voy a comprar, la voy a vender otra vez. Era un mercader, o sea, era de Monterrey. O sea, dijo, no importa que ahorita venda todo lo que tengo, pero con esa perla la voy a volver a vender y voy a tener 3 veces o más de lo que yo tenía ahora. Es una persona, pero yo quiero que piensen en una cosa. O sea, piensen en esta persona, hace todo eso y llega con su señora y le dice: vieja, ya vendí todo, no tenemos nada, pero tengo esta perla.
¿Cómo le va a caer? ¿Cómo le va a caer? ¿Qué? ¿Estás sonso o qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que has hecho eso, mi amor? Eres un irresponsable. ¿Cómo hiciste eso? Pero el mercader tiene la visión, pero no solo la visión, tiene el poder de decisión y de acción, aún en contra de opiniones que no conocen. Toma determinaciones a veces que parecen arriesgadas, que más bien son atrevidas, estudiadas para tener ganancia. Es solamente una visión que Dios puede dar a una persona para decir, lo vamos a hacer. Ahora, en el camino se equivocará uno a veces, sí, pero uno toma decisiones y a la larga uno puede ver beneficios. En el reino de los cielos hay esa capacidad para tomar decisiones atrevidas. No quiero decir arriesgadas, porque no me gusta la palabra arriesgadas, porque parece como que a tontas y a locas se aventó uno, pero atrevidas. O sea, invierto en algo que va más allá, que sea algo grande. Amén. Todos digan invertir en algo grande. Muy bien. Eso es lo que está diciendo el Señor. Es un beneficio que tenemos las personas que Jesucristo es nuestro Señor y le decimos, Señor, tengo entendimiento, quiero el entendimiento, abre los ojos de mi entendimiento para poder ver, Señor. Ahora, estamos viendo solamente beneficios. Vamos a hablar después de mentalidad, de estrategias y de metas, para que no pensemos que lo que pasa es que yo quiero vender la perla para tener dinero, para tener lujos y desperdiciar el dinero. Es metas específicas que están en el corazón de Dios. Amén. Vamos al versículo 47. Y en la palabra de Dios nos habla de la red, nos habla de una red. Dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será, al fin del siglo saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es lo que nosotros encontramos aquí? El reino de los cielos, tú tienes un propósito bien pensado y un diseño bien definido. El reino de los cielos es semejante a una red. Una red está bien pensada, tiene exactamente, según la cantidad de peces y tamaño de peces, es la fuerza del hilo y es el tamaño de la apertura entre los cuadritos que se forman. Tiene un peso específico para poder lanzarla, para que se hunda, para sacar. O sea, es algo que está pensado realmente. En el reino de los cielos uno no anda al azar. En el reino de los cielos uno sabe que ha sido diseñado para la gloria del Señor. Uno ha sido diseñado para pescar. Por eso el Señor dice, ya no serás pescador de A, serás pescador de B. Serás pescador. O sea, en el reino de los cielos nuestra vida no anda, ¿qué haré? Es algo definido. Por eso cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, no solamente para que nos salve, sino para que sea nuestro Señor, nuestra vida tiene una directriz diaria. Entendemos lo que Dios está haciendo, nos movemos en eso. No nos pasamos diciendo, bueno, ahora se me fue una semana y no supe qué hacer, porque la palabra de Dios nos ha definido perfectamente. Es un beneficio que a uno le permite invertir el tiempo correctamente. Cuando hay que descansar, hay que descansar. Cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Cuando hay que estudiar, hay que estudiar. Es algo específico que Dios hace. Nosotros podemos encontrar esto en la palabra del Señor. Y una vez más, regresamos a aquella introducción que hicimos. Y lo que diría el Señor, ¿habéis entendido esto? Aquí el Señor cierra y dice el Señor Jesús en el 51, ¿habéis entendido todas estas cosas? Porque eso era lo importante. No nada más que lo oyeran, pero que lo entendieran. Que lo entendieran. Espíritu, revélame, ábreme los ojos del entendimiento para entender todo esto. Entenderlo. Cosas que nosotros tenemos que saber
porque de esto se trata. El Señor Jesús dijo: será predicado el evangelio del reino en todo el mundo y vendrá el fin. O sea, el fin de este gobierno, seremos testimonio a todas las naciones. Entonces, esto es lo que Dios desea. Una iglesia, gente de su familia que dice: Jesús es mi Señor, mi Salvador. Y se puede ver, se ve que la persona está teniendo esos cambios, esas mejorías, esa prosperidad continua. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a decirle: Señor, vas